es un seminario. Y este año vamos a dar una vuelta más de rosca en esto para lograr funcionar como seminario. Está bastante estructurado, ¿eh? Está bastante estructurado, está bastante planificado por mí. ¿Eh? Eh, He tenido un receso largo que lo necesitaba. ¿Eh? Eh, y creo que abrimos una etapa nueva en cierto sentido. Soy el mismo, los temas son similares, pero otra manera de trabajar. Vamos a trabajar con textos, con presentación de temas, con textos que yo voy a pedir. Los textos, que las personas que vayan a hablar, eso no quiere decir que no se pueda hablar sobre la marcha, hacer posible o que tengan prioridad las personas que han preparado algún texto. Eh, que de hecho en la primera parte, que me dice Manuel que se lo ha leído, se lo ha bajado y se lo ha leído, ya hablaremos de eso, hay 8 textos, entonces, bueno, no se trata de los 8, pero sí con el que os sintáis más cómodo. Esto lo podemos hacer para la próxima, por eso decía que podemos agregar alguna sesión. Preparéis un comentario vuestro y de paso, si me permitís, yo no pretendo enseñar nada ni descubrir la pólvora. Yo he dicho que aquí somos todos iguales en cuanto al diálogo y en cuanto a la búsqueda conjunta del conocimiento o del saber o de la verdad, como se les quiera llamar. Pasa que a mí me toca este rol, vosotros estáis aquí. Simplemente este rol de presentar, de coordinar, de pensar un poco antes que vosotros ciertos caminos. Entonces, si os parece, preparáis algún texto y vais interviniendo. Y si avisáis con anticipación, mejor, porque entonces ordenamos. Y yo acorto parte de mi intervención, que voy a intentar que nunca supere la mitad de la sesión, para que intervengáis vosotros. Bueno, el artículo se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Y empieza con una frase que dice: la filosofía debe ser estudiada no por las respuestas concretas y los problemas que plantea, sino por el valor de los problemas mismos. Si el estudio de la filosofía tiene algún valor para los que no se dedican a ella, es por sus efectos en la vida, dice. O sea, la filosofía sirve para la vida. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, dice Bertrand Russell, entendiendo espíritu como algo muy amplio. La filosofía, como todos los demás estudios, aspira primordialmente al conocimiento, pero un conocimiento que resulta del examen crítico del fundamento de nuestras convicciones, prejuicios y creencias. Nuevamente, la filosofía nos permite hacer una crítica de nuestra propia filosofía, que muchas veces esa filosofía, que por otra parte yo digo en alguna obra mía, nos hace sufrir la filosofía, porque tenemos una filosofía que es nuestra enemiga más que. Entonces es muy importante hacer este proceso crítico. Yo decía por ahí, para poder aprender tenemos que desaprender primero. Precisamente la filosofía no se ocupa de ciertas cuestiones concretas y específicas y no da ciertas respuestas cerradas, por lo menos desde el punto de vista de la investigación, porque, como dice Bertrand Russell, en la medida que la filosofía ha ido tratando ciertas cuestiones, se han ido convirtiendo en nuevas disciplinas. Psicología, antes la reflexión sobre la psicología y sobre el espíritu y el alma y todas estas cosas lo hacía la filosofía, luego aparece la psicología, luego aparece la sociología, luego otras disciplinas que son las que se van a ir haciendo cargo de esa problemática y que buscan un tipo de saber más, vamos a llamar, fundado desde el punto de vista del método. Entonces, ¿qué queda para la filosofía? Para la filosofía, yo digo siempre, hay dos tipos de caminos. Esto no es del no es del artículo de Russell. Por un lado, la filosofía es ética, porque eso nunca podrá ser una ciencia, en el sentido positivo de las ciencias positivas. La filosofía es ética, pero
que no sea una ciencia no quiere decir que nuestros criterios éticos no tengan una organización, una lógica, una fundamentación, que no se pueda ser cada vez más rigurosos acerca de cuál es el fundamento de la ética. Rigurosos pero no cerrados. Yo aquí me baso mucho en Kant, ¿no? El famoso imperativo categórico y en fin, es muy interesante. Y por otro lado, bueno, la ética para mí es ética y es política, ¿eh? Una ética aterriza en la política, es el binomio ética-política, porque en la acción humana como individuos en la comunidad, pero reflejada precisamente en esa comunidad de la cual formamos parte y somos sujetos políticos. No me estoy refiriendo a que hay que estar inscrito en un partido político. Simplemente somos, con nuestras acciones, construimos políticamente la sociedad, nuestra comunidad. Ya sabéis que polis quiere decir eso, comunidad. La política es precisamente aquello que atañe a nuestra comunidad. Luego Russell pone una serie de preguntas que me parece muy interesante. Dice, ¿tiene el universo una unidad de plan o designio o es una fortuita conjunción de átomos? ¿Es la conciencia una parte del universo, etcétera? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Un montón de preguntas que son las típicas de las que se va a ocupar la filosofía, y no va a dar nunca respuestas definitivas. Pero ojo, que nos ocupemos de otras cosas no quiere decir que nos dedicamos a elucubrar. Yo siempre he dicho que un problema es algo real, que verdaderamente nos afecta y que además se refleja hasta físicamente, en el estómago, en la cabeza, en las palpitaciones. O sea, el problema que no nos deja dormir, no nos hace dormir mucho, nos quita el apetito o nos hace comer como condenados. Realmente la filosofía realmente se debe ocupar de problemas. Y si nos interesan los relacionados con el universo y todas estas cuestiones, que hay muchísima literatura y muchísimos trabajos sobre esto, muchísimas obras, es porque realmente nos permite conocernos a nosotros mismos, quiénes somos nosotros mismos en este entramado en el cual nos encontramos. Este primate inexplicable, que un buen día empezó a pensar de una determinada manera, empezó a hablar, empezó a amar, empezó a odiar, empezó a trabajar. Cuando cogen el primer palo o el primer hueso para abrirle la cabeza a un enemigo, han inventado la primera herramienta. ¿Quiénes somos? Hay temas muy interesantes en la segunda parte donde vamos a abordarlo de una manera. Por ejemplo, un tema que he estado trabajando bastante en ello, el tema de la muerte. No solo vamos a partir de los estoicos que decían y de los epicúreos que decían la muerte no existe, porque cuando estás vivo no estás muerto y cuando estás muerto no estás. No me refiero solo a eso, sino que es algo que no deja de ser algo que tenemos en el horizonte y que a veces nos golpea, por ejemplo, cuando con la muerte de un ser querido, ¿no? Y cosas de este tipo. Ya hablaremos de esto. Termina Russell, porque no me voy a extender, dice, la filosofía debe ser estudiada no por las respuestas concretas a los problemas que plantea, puesto que por lo general ninguna respuesta precisa puede ser conocida como verdadera, sino más bien por el valor de los problemas mismos. Porque estos problemas amplían nuestra concepción de lo posible, enriquecen nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra el espíritu, que cierra y bloquea ese espíritu de investigación. Pero ante todo porque por la grandeza del universo que la filosofía contempla, el espíritu se hace a su vez grande y llega a ser capaz de la unión con el universo que constituye su supremo bien. Bueno, ese texto completo es una maravilla, y realmente tiene que ver mucho con mantener esa capacidad de admiración, de asombro. Si nosotros, el filósofo, los que me conocen saben que yo digo que somos todos filósofas y filósofos, por naturaleza, porque por naturaleza deseamos conocer, como decía Aristóteles. El filósofo es aquel que está siempre
tiene la capacidad a flor de piel de admirarse, de asombrarse. El que vive en la obviedad de las cosas, de alguna manera vive una existencia mucho más limitada. También dice algo de esto Bertrand Russell con otras palabras en este artículo. Y se trata de precisamente hacer de lo obvio también una cuestión problemática. Saber distinguir los acontecimientos cuando se producen en nuestras vidas. Yo ayer venía de viaje, pasé por el supermercado, fui acompañado y comenté, hicimos una compra. Qué afortunados que somos, qué privilegiados, porque ni siquiera nos afecta, y eso que uno ni siquiera nos afecta, nos va a terminar afectando, pero ya veremos de qué manera nos afecta. Decir, bueno, voy a comprar esto que vale 50 céntimos menos. Hay gente que sí que ya tiene que hacer estos cálculos. Qué afortunados somos. Hemos caído en la obviedad de que lo que tenemos parece que ahí está, que encendemos la luz o que hay electricidad y todo funciona. En Ucrania precisamente se ha boicoteado las centrales eléctricas y a ver lo que va a pasar. Hay una serie en la televisión que se llama Apagón, que no es muy conocida, pero otros días la encontré de casualidad. Lo que pasa en Europa cuando se produce un apagón en el fondo por un hacker, ¿no? que había, y todo lo que ocurre. La cantidad de muertos que se producen en pocos días, pero por muchos motivos. Entonces, yo invito a que a ver si podemos entender esta noción de acontecimiento. Mirad, esto es un acontecimiento. Esto que estamos viendo ahora es un acontecimiento. Así de fácil. Un grupo de personas, un día miércoles, cualquiera, por la mañana, tranquilamente, estamos pensando, ahora me estáis escuchando, pero luego vamos a dialogar, en estas cosas. Esto no es una cosa normal, no es una cosa corriente. No sé cuántos habrá muchos, pero no tantos como puede haber otro tipo de reuniones. Esto es un acontecimiento, porque lo que está en juego, lo que nosotros vamos a poner sobre el tapete, es la propia vida, pero no la vida del ser humano, que también, que está en juego, está en peligro, nuestro estilo de vida, sino la vida mía. Tenemos que saber de alguna manera, tenemos que ser conscientes de que protagonizamos un acontecimiento y cualquier suceso, cualquier situación la podemos convertir en acontecimiento. Nosotros los acontecimientos, nuestras costumbres los ritualizamos, festejamos cumpleaños, bodas de plata, de oro, años de casado, festejamos una graduación, festejamos la jubilación, que no habría que festejarla tanto, porque te conforma, te dice, te engaña. No, esto es jubileo, qué felicidad, vamos. La jubilación estaría muy bien si no se arrinconara a la persona mayor y dejara y ya no contara para nada en esta sociedad. Pero bueno, nosotros ritualizamos cosas. Eso es para entender algo hay que unirlo o de alguna manera hacerlo de algo que ya sabemos. Pues esto es un acontecimiento y como tal acontecimiento deberíamos vivirlo porque el acontecimiento nos interpela, nos interroga y nos hace responsables. Nosotros somos responsables, yo diría casi ética y políticamente de este acontecimiento. Yo, de verdad, terminé el curso cansado. Alguna vez he hablado de esto. No es el cansancio típico. Bueno, duerme, vete de vacaciones. No, iba más allá. Y yo estoy aquí gracias a vosotros. Porque yo no sería... ¿Ante quién hablo? ¿Quién me interpela? Entonces, en un momento dado, dice, ya es hora que te retires, me decía alguien. Ya estás jubilado hace rato, mira los años que tienes. Y yo, en un ejercicio no de petulancia, sino más bien de modestia, le digo,
un filósofo no se retira nunca. Somos todos filósofos. Nunca podemos dejar de pensar, nunca podemos dejar de intentar ser mejores, etcétera. Pero además los que hemos dedicado nuestra vida a transmitir y comunicar la filosofía, no podemos retirarnos mientras tengamos aliento y mientras nos rija nuestra cabeza, porque hace falta esto, hace falta. ¿Cómo se devuelve a la sociedad todo lo que la sociedad a mí me ha dado? Que además yo estudié siempre con becas, ¿eh? Estudié en Argentina, pero también estudié en España. Siempre estudié con becas y con cosas. A mí me han formado, ¿eh? Me han permitido dedicarme. Llevo 50 años de docencia. No, 50 no, 52 años de docencia. O 54, lo puedo algún día, si tenéis ganas, lo cuento. Entonces, yo tengo que devolver eso. Pero además porque en mi vida no tendría sentido, como diría Kant, si realmente yo no fuera consciente de cuál es mi responsabilidad y mi compromiso. Y ojo, yo no hago esto porque me he jubilado, para llenar el tiempo, algo tienes que hacer, hay que mantener la cabeza en movimiento. Sí, puede ser verdad, pero yo no lo hago por eso. Esto es un trabajo de, com- de completo, ¿no? Es un trabajo de verdad, no es un sustituto del trabajo. Entonces, no nos podemos retirar. Solo que tenía que tomar aliento. ¿Por qué? Porque de repente la motivación se te escapa también. ¿Eh? Yo siempre dije, ya llevo un par de años diciendo, esto de que todos somos filósofos lo tengo que aclarar, por favor. ¿Eh? Vamos a matizar también. No quiere decir que todo el mundo sea filósofo y se dedique a inventar la filosofía, porque la filosofía no se inventa. ¿Eh? Ningún filósofo ha inventado un sistema filosófico. Y si queremos realmente ese ser filósofos que somos, esa capacidad interrogadora y descubridora que tenemos, potenciarla muchísimo, vamos a estudiar, vamos a investigar, vamos a enfrentarnos con los filósofos y con sus textos y veréis que se crece mucho. A lo que estáis aquí podéis dar fe, ¿eh? Podéis dar fe, ¿eh? De que habéis hecho una auténtica grado de filosofía, o como se le quiera llamar, libre, pero habéis hecho una formación, tenéis una formación filosófica importante. ¿Eh? Porque realmente si hay muchas cosas, ya con que tengamos capacidad de buscar en la red, ¿eh? Eh, podemos incluso comunicar en nuestros círculos la filosofía, porque no se trata de que la gente se siente ahí se va a sentar a escuchar al maestro, sino que el maestro es aquel que ayuda a plantear los interrogantes y de alguna manera fomenta un diálogo, como Sócrates, los diálogos platónicos, para que los propios interlocutores puedan llegar a unas determinadas conclusiones y respuestas. Decía yo, lo he dicho más de una vez, hablando de un librito, esto es una invitación a la filosofía, pero de verdad, la filosofía no es simplemente porque te agrega algo más a tu cultura personal. No, la filosofía es imprescindible. ¿Eh? Y ahora que estamos entre personas adultas con una historia de vida, tenemos contenidos para volver sobre ellos y sobre todo para proyectar esta nueva etapa que realmente también es un nuevo comienzo. Etapas, pero abre óperas tanto o más apasionantes como la que ha cerrado. Entonces, nosotros vamos a abrir una nueva etapa y aquí a esta altura de nuestras vidas, que nos queda mucho por delante, estadísticamente a muchos, más que hace, la expectativa de vida es muy grande, vamos a abrir una etapa donde de seguir desarrollándonos, seguir siendo más dueños de nosotros mismos, seguir siendo, por supuesto, más dialogantes, más solidarios, más empáticos, etc. Y sobre todo, luchar contra los propios prejuicios que tenemos. Los prejuicios es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque nos tamiza todo y no nos permite ver las cosas. No nos permite, como diría Husserl, ver las cosas mismas. Bueno, lo último. Yo hoy quería, como de todas maneras quería respetar
el, el propósito de comentar algún texto, hay un texto que yo recomiendo de los 8. Mirad, de los 8 textos de ese libro, yo he incorporado uno que es de Levinas. Es un poco, aparentemente es complejo, pero no es tanto. De hecho, lo presenté a Bocajarro, a los compañeros de América Latina, y una asistente eh, lo analizó perfectamente. Por cierto, no solo, ojalá esta gente podría hacer cosas en la Universidad Popular. Ya tengo gente de América Latina que que tiene sus profesiones, sus carreras, incluso muy exitosas, y se han matriculado en la UNED para hacer el grado de filosofía. Esto me parece muy interesante porque unos estudios sistemáticos de filosofía sirven mucho. Bueno, no es para que hagáis el grado de filosofía, pero bueno, hay gente de aquí que está haciendo unos cursos de la Autónoma de la Universidad Senior, también la UNED tiene, pero tampoco es ninguna tontería hacer un grado de filosofía, matriculándose de algunas asignaturas y demás, ya se verá. Bueno, entonces, y el de Bobbio. Bobbio es un filósofo italiano que habla de la tarea del filósofo. Bueno, el título no es de Bobbio, era una manera de titular los textos para... Y entonces empieza ese texto diciendo que Wittgenstein ha escrito que la tarea del filósofo es la de enseñar a la mosca a salir de la botella. Bueno, es una metáfora muy interesante de Wittgenstein. Estamos metidos como en una botella abierta, no tiene tapón, entonces, pero no es fácil salir de ella. Bueno, yo no lo voy a comentar completo, simplemente para que vaya dando una idea. Entonces Bobbio dice, bueno, dice, pero ¿qué pasa si en vez de ser una botella es un pez y está en una red? Y que cuando salga de la red es peor, la salida va a ser peor que quedarse en la red. Porque la red, imaginemos que la han sacado del agua y que sale de la red y le espera la muerte. Dice, y si no es ninguna de las dos cosas, o mejor dice Bobbio al final del texto, es una mezcla de ambas, que es salir del laberinto, sabiendo que del laberinto se sale, pero hay que saber descubrir cuáles son los caminos que no conducen a ninguna parte, o desechar, mejor dicho, los caminos que no conducen a ninguna parte y los que te permiten salir del laberinto. Bueno, me parecen 3 metáforas estupendas, y precisamente la labor quizás del filósofo, no solo del filósofo, vamos a llamarle profesional, no es el caso, del filósofo que nos dedicamos a ello como trabajo, sino en el fondo de todo, es de alguna manera ayudar o dar pistas para que podamos salir del laberinto, o de la botella, o de la red. Pero no es un ayudar tramposo, no es que yo tenga la salida, diga, no, vamos a jugar, yo sé dónde está cuál es la salida del laberinto, ¿no? Yo tampoco la sé. Entonces juntos vamos a buscar la salida del laberinto. Esto me refiero, de ese modo podremos abordar la resolución de algunos de los problemas que vayan apareciendo. Bueno, pues he hablado de muchas cosas. He pretendido ser parco. Ya algunos me conocéis que a veces no es la virtud mayor mía, entre mis múltiples defectos, es a veces hablar demasiado. Pero sí es que creo que he planteado lo que quería plantear. La semana que viene, la próxima, cada 15 días, vamos a continuar con la primera parte de ese librito, que tiene 3 apartados. Invitación a la filosofía. El segundo, aprender de la historia de la filosofía. Es muy sencillito, Yo procuro escribir, eso ya lo habéis visto porque es una reedición de los que tienen filosofía como terapia. Pero yo procuro escribir y hablar de manera que me puedan entender todos. Porque si yo estuviera hablando para gente que ya tiene un doctorado en filosofía, pues qué gracia tiene. Y el tercer punto es
los filósofos y las preguntas filosóficas. Entonces, a esto nos vamos a, la próxima reunión, va a ser como vamos de alguna manera a empezar. No quiero terminar ahora que he visto el papel, lo he puesto en papel porque porque si no me complico si lo pongo en la pantalla. Quizás la próxima vez, si tengo algún texto, también lo pongo. Voy a leeros. Ya sabéis que yo nunca leo, pero esta vez ha sido para ser más conciso. Voy a leer un texto de Carlos París, filósofo español, fundador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, fallecido ya hace unos años, al filo de los 90 años, y dice así: la filosofía que profeso parte del grito, del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo que vivimos. Si Aristóteles afirmaba que la filosofía nace de la admiración, yo diría que también mi filosofía parte de la admiración, pero no sólo de la que suscita la contemplación de los cielos, sino de la que brota ante el heroísmo tantos hombres y mujeres que incansables dieron su vida luchando por el reino de la libertad y la hermandad universales. Y el pensamiento que se levanta a partir del grito y de la admiración no quiere reducirse a contemplar el mundo, sino que aspira a contribuir a su radical transformación.